Y seguimos con noticias nacionales. Autoridades de gobierno y de la policía comparecieron este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional, entregaron información sobre el caso María Belén Bernal, pidieron reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana para los casos de violencia de género en las filas policiales. Solo 4 de las 5 autoridades convocadas al Pleno de la Asamblea Nacional acudieron este miércoles para entregar información sobre el femicidio de María Belén Bernal. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, hizo una descripción cronológica de los hechos. Aseguró que la institución no protege las inconductas de sus uniformados. Y sobre el teniente Cáceres dijo que siguen en la búsqueda y que ya han suspendido el pago de su sueldo. Quien se desvíe deberá afrontar las sanciones que corresponden sin contemplaciones y con agilidad procesal. Un mal policía no debe volver jamás a vestir un uniforme de honor. El secretario de Seguridad Pública del gobierno, Diego Ordóñez, fue más directo en sus pedidos a la Asamblea. Dijo que la policía debe ser saneada. Pidió reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el que dice dificulta y hasta impide la aplicación de oportunas sanciones a los uniformados en casos de violencia de género. No se puede sancionar a un policía violento en sus relaciones de pareja, porque solo se puede sancionar si está dentro del servicio. Al amparo de esa ley, al amparo de esa protección, policías que han sido sancionados han recuperado sus cargos. Juan Zapata, quien lleva solo un par de días como ministro del Interior, habló de las decisiones que ha tomado tras lo sucedido con María Belén. Aseguró que prepara una reestructuración en la formación policial, para lo que hizo también otro pedido. Es generar las reformas al régimen disciplinario del COESCOP. Esta normativa excesivamente garantista se ha convertido en el cómplice de lo que hoy tenemos, el resquebrajamiento de la disciplina en un sector. Vía telemática compareció la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Se refirió al pedido de seguimiento que se habría hecho para el teniente Cáceres el día que rindió su versión. Misma que es autorizada por un juez a las 2:10 de la mañana y oficiada inmediatamente al jefe de la DINASET. Es decir, señores asambleístas, la DINASET ya tenía la posibilidad de mantener vigilancia y seguimiento al teniente Germán Cáceres el día 14 de septiembre a las 2 de la mañana. El exministro Patricio Carrillo fue convocado, pero no acudió. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Los 19 generales de la Policía Nacional entraron en un proceso de evaluación para determinar si tuvieron responsabilidad en el asesinato de la abogada María Belén Bernal. Es la primera vez en la historia del país que todo el alto mando de la Policía Nacional está sentenciado a salir de la institución. Esto después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, les exhortara a poner a disposición su cargo por las dudas que existen respecto al asesinato de la abogada María Belén Bernal, que fue encontrada sin vida en el interior de la escuela policial. El señor presidente dio una disposición absolutamente clara que por todo el alto mando institucional ha sido cumplido de manera respetuosa. Absolutamente todos han presentado su disponibilidad al cargo. Los 19 generales entrarán a un proceso de evaluación y análisis para determinar si tuvieron responsabilidad en el asesinato de Bernal. Esto no significa que todos vayan a salir de la institución, explica el ministro. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es ir evaluando. Tampoco hay que tomar decisiones con cabeza caliente o al apuro, porque aquí está en juego la institucionalidad de una institución que tiene una tarea sumamente compleja, que es velar por la seguridad de los ecuatorianos y enfrentar estas nuevas amenazas. Y si es que en este análisis se determina que los 19 generales tuvieron responsabilidad por participación u omisión, el presidente deberá forzadamente ascender a una nueva cúpula policial de los 189 coroneles de la institución. Que no quepa la menor duda de que aquí no vamos a tapar absolutamente nada y que habrá cero impunidad. Dentro de estos 19 generales que serán investigados, se encuentran también los 2 generales que fueron destituidos por el presidente Lasso. El general Freddy Goyes, director nacional de investigación de la Policía Judicial, y Giovanni Ponce, director general de Seguridad Ciudadana. Su desvinculación aún no ha sido aclarada. Sin embargo, se ejecutó después de conocer el asesinato de la abogada Bernal. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Expertos en seguridad consideran que es poco probable que se dé una verdadera reestructuración policial bajo las condiciones actuales en las que la institución no cuenta con recursos. Aseguran además que la Unidad de Asuntos Internos debería ser un ente independiente de la jerarquía policial. Es un debate que no solo se da en nuestro país, también en otros de la región. Que Asuntos Internos, la unidad de la policía que investiga a policías, sea un ente independiente de la institución para evitar impunidad entre los uniformados que cometen delitos. Podría ser una combinación entre policías y civiles, podría ser una alternativa, que puede depender mismo del gobierno, pero con dependencia del mando. Eso es un debate muy fuerte en las reformas policiales en la región, no solo en Ecuador. Y ha sido muy resistido, de hecho no es un tema fácil. Eso mientras llega la reforma al modelo de gestión que anunció el ministro del Interior, aunque no se ha dicho de qué se tratará. Según Pontón, con este anuncio se deja claro que no será una gran reforma, ni un cambio sustancial. Bajar la expectativa del asunto va a ser una estrategia de gobierno porque es muy complicado, pero necesariamente debe por lo menos permanecer en el ámbito de lo político, ¿no? Este ex miembro del GIR cree que antes de comenzar con reestructuraciones, sería importante mejorar las condiciones operativas de la policía. Una policía sin recursos no puede reformarse, sostiene. Asegura que ambas cosas deben ir de la mano. Tuvimos una reunión alguna vez, una entrevista con el secretario de Seguridad de la Presidencia, y él mismo contaba el tema, que están saliendo el equipo de explosivos con trajes caducados. O sea, imagínense, tenemos más de 5 o 6 atentados con bombas. Lo menos que podemos hacer es equiparle, pero inmediatamente, al equipo antiexplosivos. Por lo que dudan de que realmente este gobierno lleve adelante una reestructuración policial. La austeridad es el peor enemigo que tiene el gobierno en este momento. Ambos consideran que el debate abierto sobre la necesidad de la reestructuración policial puede diluirse si los ciudadanos no lo exigen y llegar a situaciones realmente peligrosas que comienzan a aparecer. Organizaciones criminales vendiendo la seguridad que la policía no puede garantizar, o que los ciudadanos creen que la policía, en la que la mayoría no confía, no puede garantizar. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, hablamos ahora de los desaparecidos. Hay un alto número, alarmante número de desaparecidos en el Ecuador. Belén Merizalde está con nosotros para contarnos este gran problema en el que los ecuatorianos vivimos. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, la desaparición de personas no es un problema nuevo, pero cada vez se va evidenciando con más fuerza. Y las cifras develan que son más las mujeres que desaparecen, sumando un 52,8%. Y si bien las cifras que maneja la DINASED, entidad encargada de investigar estos casos, revelan que el 91% de ellos se resuelve, hay un 9% que hoy todavía espera una respuesta. Y para quienes las unidades especializadas en desaparecidos, tanto de policía como de fiscalía, no han servido, así como tampoco se ha aplicado la Ley Orgánica de Actuación en caso de personas desaparecidas, promulgada en el año 2020. Veamos una nota sobre este tema. Han pasado 28 años y María Eugenia no pierde la esperanza de encontrar a su hijo. Alexander Adrián Romo Basantes desapareció cuando apenas tenía 2 años. La búsqueda se ha dificultado, pues María Eugenia solo posee fotos de cuando era un bebé. Y aunque no cuenta con recursos económicos, logró obtener ayuda internacional para tener una proyección de cómo luciría su pequeño, hoy convertido en un hombre. La esperanza acabará cuando yo ya muera. Isabel, en cambio, ha transitado el doloroso camino de buscar un ser querido desde hace 11 años. Su madre desapareció en la Plaza Grande y desde entonces las investigaciones, más que certezas, le han dejado solo dolor e impotencia. Hasta ahora, como 7 agentes en el caso de investigación de mi mami, pero ninguno logra dar con una respuesta, por lo menos una hipótesis de saber si es que ella está viva o está muerta, ¿no? Fernando es el padre de Michelle Montenegro. Desapareció hace 51 meses cuando salió de su casa en el sector de la Armenia. Cuenta que él y su familia han realizado sus propias investigaciones frente a la indolencia de las entidades, dicen. Lo que nos preguntaron si no estaba embarazada, ¿no? Y después de eso ya de regresar a los 9 meses y a de estar con el novio.
una fiscalía y una policía machista, como siempre. En Ecuador, las desapariciones son más frecuentes de lo que pensamos. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, desde el 2002 hasta septiembre de este año, se registran 2.096 investigaciones por desapariciones. Las estadísticas determinan que del total de desaparecidos, el 52,8% corresponde a mujeres. El Estado no nos responde con un servicio profesional especializado, sino que tenga que ser el azar el que encuentre muchas veces los cuerpos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Gracias, Belén. Realmente espeluznante esas cifras. Amigos, también les contamos, la Mesa Técnica de Focalización de Subsidios a los Combustibles invitará a asociaciones y gremios productivos que puedan aportar con información la próxima semana. Esta, al igual que 5 mesas restantes, deberán concluir hasta el 12 de octubre. Daniela Valencia nos informa. La Mesa Técnica de Focalización del Subsidio a los Combustibles concluyó este miércoles con el avance de 3 de los 7 puntos restantes. Se dijo que la próxima semana se invitará a sectores sociales y productivos, a asociaciones de distintos gremios que puedan aportar con información para orientar de mejor forma este subsidio. Hemos coincidido con las organizaciones sociales, con los representantes que están en la comisión técnica, de que necesitamos nutrirnos con más información, es decir, conocer de los usuarios, de los posibles beneficiarios y o excluidos del subsidio, temas como estructura de costos, como la realidad de cada uno de estos sectores productivos, ¿no? Estamos hablando del sector atunero, estamos hablando del sector camaronero, las tricimotos, estamos hablando de varios sectores, ¿no?, que podrían o que deben ser representados, tener voz. Se espera que además mañana la Mesa 7 de Seguridad, Justicia y Derechos firme finalmente el acta con acuerdos, desacuerdos y temas pendientes. Esto a pesar de que el sector indígena señala que temas importantes para ellos, como la creación de un fondo de reparación para las víctimas de paro de junio de 2022, así como la revisión de temas judiciales, han recibido una negativa por parte del gobierno. Según últimas investigaciones, la persona que estaba de capitán de la lancha Angie en el momento de su naufragio en Galápagos no constaba en el zarpe que otorga la Capitanía del Puerto. Nuevos videos evidencian los momentos de terror que vivieron los pasajeros. Los dos entrevistados para este reportaje coinciden en que no han podido conciliar el sueño desde el domingo, cuando viajaban en la embarcación Angie, desde que vieron a la muerte de cerca. Tenía terror, porque no me encontraba en mis cabales. No teníamos luz, todo estaba totalmente oscuro, no había chalecos salvavidas. Escuchábamos los gritos de lo lejos, pero no sabíamos de dónde dirigirnos porque no se veía nada. Advertimos que las imágenes que vienen a continuación son muy duras, pero necesarias para lograr comprender la magnitud de este accidente. Como no tenían chalecos salvavidas, se aferraban a lo que encontraban, sus maletas o las esponjas de los asientos. En estos momentos de absoluto caos, Roy y otros valientes pasajeros se dedicaron a salvar vidas. Recordé todos los cursos de rescate, salvavidas, todo eso, y me puse a pensar, o sea, las maletas flotan, los cojines flotan, o sea, podemos vivir. Y la gente decía, no sé nadar, ten tu maleta, flota. Desamarré una de las boyas y con eso estuve flotando. Compartí la boya con una madre que estaba con su niño y el abuelito, hasta que la embarcación que nos llevó el combustible nos pudo rescatar. Nuevas investigaciones indican que quien capitaneaba la nave no era la misma persona que se declaró en el zarpe. Así lo da a conocer el alcalde de Santa Cruz, Ángel Llanes. Pues investigó las credenciales de la tripulación y se dio cuenta de que el capitán de la embarcación estaba en Guayaquil. Quiere decir esto, se presume que la credencial del capitán estaba prestada a quien estaba en ese instante, en el instante del siniestro, manejando la embarcación. Y quien supuestamente estaba de capitán en el momento del accidente después de ser rescatado, huyó. Sí, está prófugo. Las autoridades lo buscan en la isla Santa Cruz.
Hasta la fecha no hay indicios de su paradero. En Galápagos, Diego Añasco Lalama, 24 horas. Vamos a hacer, amigos, una pausa, pero enseguida les damos detalles de cómo las bandas delincuenciales fabrican y ponen en circulación dólares falsos en el mercado ecuatoriano. Además, analizamos cómo el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, implicado en casos de corrupción, obtuvo su libertad. Les damos todos los detalles. Seguimos, amigos. Del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien cumplía sentencias por corrupción, se vio favorecido de un recómputo de sus penas, con lo que pudo acceder al beneficio penitenciario que hoy le permite cumplir el resto de la condena en libertad. En mayo pasado empezó el trabajo de la defensa de Alex Bravo. En la mira conseguir un recálculo del total de su pena. El exgerente de Petroecuador, que ingresó a prisión en mayo de 2016, tiene en su haber 4 sentencias que en total suman 146 meses de pena privativa de libertad. El Código Orgánico Integral Penal detalla que para que un reo cumpla el resto de su pena parcialmente en libertad, accediendo a un régimen semiabierto, debe cumplir con al menos el 60% de la pena impuesta. Es decir, Alex Bravo podía acceder a este beneficio en septiembre de 2023, pero su defensa logró apresurar las cosas. En junio de 2022 consiguió que el juez Jorge Armendáriz aceptara un recómputo, dejando la suma total de sus penas en 100 meses de prisión. Acumulando las penas únicamente de aquellas no declaradas cumplidas, 40 meses dictada dentro del proceso por el delito de tráfico de influencias y de 5 años dentro del proceso por cohecho. En consecuencia, la finalización de la condena será de 100 meses. Con lo que inmediatamente Alex Bravo, con 6 años de prisión, pasó a cumplir con el primer requisito para acceder a un régimen semiabierto. Según el Código Orgánico Integral Penal, el cómputo se reformará cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias que lo ameriten. El argumento de la defensa fue que existen 4 delitos que se realizaron en diferentes fechas. Estos no corresponden a un concurso real de infracciones. Y además que justo en esa semana se suscitó un grave amotinamiento y que el mismo se originó en el pabellón de Mínima, primer piso, celda C, donde está mi defendido. Los argumentos de la defensa de Alex Bravo fueron respaldados por la delegada del propio SNAI, que argumentó: estas personas no deben ser castigadas, sino reinsertadas en la sociedad. Si estamos sumando las penas a lo que han sumado la cantidad de 146 meses, no estaríamos rehabilitando. En tal sentido, me acojo a la petición de la defensa. Bravo obtuvo todos los documentos necesarios en su carpeta. Y a inicios de septiembre, el juez de garantías penitenciarias de Santo Domingo, José Guzmán, le otorgó el cambio de su régimen a semiabierto, es decir, parcialmente en libertad, tras recibir un recómputo que fue la llave que abrió la celda. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A través de las captadoras ilegales de dinero, las bandas que se dedican a fabricar dólares falsos en Ecuador ponen a circular la mayor cantidad de billetes en el mercado. El resto se pasa por medio de negocios que únicamente aceptan efectivo, como las tiendas de barrio, gasolineras y mercados. La Reserva Federal de Estados Unidos estima que actualmente 1 de cada 1000 billetes de dólares que circulan en el mundo es falso. A raíz de la pandemia, la fabricación de esta clase de billetes aumentó. Y eso también se evidencia en Ecuador, sobre todo con las denuncias de ciudadanos que aseguran haber recibido billetes falsos. El tipo de billete que más se falsifica, según el mayor Saúl Villafuerte, jefe de operaciones de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional, es el de $20, que es el más usado. Y el que mayor ingresos representa para las organizaciones delictivas que operan en el país y que ya han montado fábricas para imprimirlos dentro del territorio ecuatoriano. Detalla Villafuerte que un billete falso de $20 se vende en apenas $2, es decir, al 10% del valor real. Cuenta el mayor que los falsificadores toman billetes de $1 o bolívares venezolanos y los lavan con químicos para eliminar las tintas de impresión y aprovechar el papel moneda como materia prima. Eso le da a esos billetes las mismas características de consistencia y resistencia que los reales, lo que vuelve más difícil su detección al tacto. Las bandas hasta se encargan de envejecer los billetes, poniéndolos en tierra y cera para que parezca que ya han sido manipulados. Ha capacitado en todo este año cerca de 600 funcionarios, entre ellos policías, los fiscales, los jueces, gente de la Sobanca. Ahora, para poner en circulación esos dólares falsos de los que la Policía Nacional ha decomisado ya más de 10,5 millones en los últimos 4 años, estas organizaciones delictivas asentadas en Ecuador tienen 2 estrategias específicas. La primera, y la que por
volumen más conveniente les resulta es a través de captadoras ilegales de dinero, a las que les venden los billetes que fabrican. Quienes compran los dólares falsos los entregan como parte de créditos ilegales o los usan para armar las famosas pirámides y así multiplican rápidamente sus ingresos. Lo único que les piden es que deben llevar $30,000 y ellos les entregan $500,000 para que obviamente utilicen y laven. Entre enero y septiembre de este año, la Superintendencia de Bancos ha identificado a por lo menos 100 entidades no autorizadas para realizar actividades financieras que captan depósitos de dinero, entregan créditos o desarrollan esquemas de inversión. En cuanto a la segunda estrategia utilizada para poner los billetes falsos en circulación, precisa Jenny Andrade, profesional certificada en prevención de blanqueos de capital, implica utilizar negocios que solo aceptan el efectivo como forma de pago. Llámese usted, restaurantes, gasolineras, centros turísticos, espectáculos públicos, privados. Luisa María Heredia, 24 horas. 19 personas fueron detenidas en 25 allanamientos en Guayas. Los capturados son acusados de cometer 30 muertes violentas, según las autoridades. Entre ellos, se los asocia con los 2 hombres asesinados y colgados en un puente peatonal en Durán hace algunos meses. Algunos de los detenidos formarían parte del grupo delictivo llamado los Chone Killers, siendo los presuntos responsables de varios delitos contra la vida, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, terrorismo, receptación, tenencia y porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Y Ecuador sumó en agosto 15.000 nuevos empleos formales, según el gobierno. La cantidad de afiliados al Seguro Social ha tenido un repunte importante. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta nacional de empleo, más de la mitad de las personas que tienen un trabajo está en la informalidad. Según el gobierno, Ecuador continúa su camino hacia la recuperación económica, pues solo durante el mes de agosto 15.000 nuevas plazas de empleo formales se ocuparon. En el transcurso de 2022, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se han sumado 130.000 afiliados. Es decir, el Ecuador va en una creciente en la obtención de trabajos formales adecuados, tomando en consideración que en junio de este mismo año, durante el paro nacional, se perdieron muchísimas plazas de trabajo. El viceministro de Trabajo, Carlos Miguel Febres Cordero, detalla los factores que estarían incidiendo. Por la ley de apoyo humanitario, por los contratos especiales emergentes, que todavía son una herramienta importante para las empresas. Sin embargo, hay mucho que trabajar todavía para que sigan creciendo las plazas de trabajo formales. Y es que según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del Ecuador, del total de personas que en agosto de 2022 tenían un empleo, el 52,2% dijo que era un empleo informal. Son 5.8 millones de personas o de ciudadanos que no tienen un trabajo adecuado. Aunque un trabajador tenga seguridad social o esté afiliado a la seguridad social, no significa que tenga un empleo adecuado. Por un lado está el subempleo, que es cuando una persona percibe ingresos inferiores al salario mínimo o trabaja menos de la jornada legal, pese a que tiene el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. Por otro, el empleo no remunerado, que implica no recibir ingresos a cambio del trabajo realizado. Y el empleo no pleno, que consiste en recibir menos del salario básico unificado y trabajar menos horas de la jornada legal, cuando no se tiene el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. Por otro lado, la población económicamente activa, que es la suma de las personas que trabajan más las que no trabajan, que están buscando empleo, ha disminuido. En Ecuador, el 4% de personas en edad de trabajar están en el desempleo. Lo que tenemos que hacer es flexibilizar el mercado laboral, aunque no suena popular, podría ayudar a aumentar la tasa de empleo adecuado. Luisa María Heredia, 24 horas. Más de 700.000 personas entre naturales y jurídicas todavía no han realizado el trámite para habilitar la facturación electrónica. Joana Ramos está con nosotros esta noche para contarnos cuáles son y cómo cumplir estos requisitos. Hola, Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Presta atención porque el plazo culmina este 29 de noviembre y a partir de esa fecha es obligatorio emitir factura electrónica. El primer paso es obtener la firma electrónica. Aquí se lo contamos. A la emisión de las facturas físicas le quedan pocos días. En 2 meses exactamente, el Servicio de Rentas Internas culmina el plazo para la transición a la facturación electrónica. Si usted es uno de los más de 700.000 contribuyentes, entre naturales y jurídicos, que aún no han solicitado la autorización al SRI para emitir facturas electrónicas, el primer paso es conseguir la firma electrónica. Existen varias entidades que ofertan el servicio. 3 de ellas son públicas: el Banco
Banco Central del Ecuador, el Consejo de la Judicatura y el Registro Civil. Primero que nada, los usuarios tienen que ingresar a la página del Banco Central del Ecuador e ingresar al formulario de la solicitud de firma electrónica. Después usted se acerca al Registro Civil y en el módulo de firma electrónica validan esta aprobación, le dan el turno para pago en el banco y posteriormente usted procede a esta área específica donde se hace el proceso final, donde se le entrega el certificado de firma electrónica. La emisión de certificado digital de firma electrónica en archivo tiene un costo de $30 y la renovación $20, mientras que la emisión de certificado digital de firma electrónica en token cuesta $54. Si usted solo necesita la firma para emitir facturas electrónicas, se recomienda solicitarla en archivo y no en token. Este último se lo usa para actividades de importación. En el registro civil el trámite es presencial, sin embargo empresas privadas también ofrecen el servicio y cada vez son más los contribuyentes que lo demandan. En las ofertas privadas todo el trámite es por internet y los costos van desde los $35 por año. Una vez que obtenga su firma electrónica debe tener la clave de acceso al SRI en línea, una cuenta bancaria registrada en el SRI para el débito y un software que genere comprobantes electrónicos. Este puede ser privado o del SRI, que es gratuito. La factura electrónica no es obligatoria para aquellos que están en el RIMPE como negocios populares, es decir, personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta $20.000. No deje este trámite para el final. Con esto me despido. Siguen ustedes con más noticias. El presidente Guillermo Lasso cumplió su agenda esta mañana en el Coca, provincia de Orellana. Acudió al barrio Unión Imbabureña, en donde entregó un plan de vivienda que beneficia a 150 familias. 150 familias de escasos recursos económicos ya cuentan con casa propia. Ellos forman parte del proyecto habitacional que ejecutó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el barrio Unión Imbabureña de El Coca. El presidente Guillermo Lasso hizo la entrega oficial. Tienen su casa propia, tienen un sueño cumplido, vivir en una urbanización como esta, donde hay una cancha de básquet, donde los niños con seguridad y tranquilidad pueden salir a divertirse en el parque. Cada vivienda cuenta con 3 cuartos, sala, baño interior y área de cocina. Además, los beneficiarios podrán disfrutar de áreas deportivas y de recreación, e incluso sala de reuniones. Hablamos de 700 personas como mínimo, porque hay familias de 12, hay familias de 8. Me siento agradecido primeramente por Dios, como le dije, y ahí pues me siento agradecido por el presidente que se ha acordado de dar la oportunidad de que haya este proyecto. Un total de 340 viviendas fueron entregadas por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, entre las provincias de Morona, Santiago y Orellana. Tenemos ya en proceso de contratación alrededor de 1.700 viviendas a nivel nacional en nuestro segmento 1A, que son viviendas en terreno propio de los beneficiarios. Esto ya está en proceso de contratación y empezaremos ya las primeras obras en el mes de noviembre. En Orellana, con imágenes de Kenya Flores, Mario Bejarano, 24 horas. Seguimos, amigos. Autoridades del IES y Solca firmaron un nuevo convenio de pago. La entidad estatal deberá cancelar más de $9,5 millones antes de fin de mes al prestador externo por deudas mantenidas desde hace 10 años. Quedan otros montos pendientes que serán auditados. Que atrás quedaron los anuncios de ya no recibir a nuevos pacientes derivados debido a la falta de pago, aseguraron las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. La tarde de este miércoles se reunieron en las instalaciones de la delegación de la entidad estatal en Guayas, situada en el centro de la ciudad, para firmar un acuerdo de pago. Félix Pirco, director provincial, detalló que el acuerdo incluye montos adeudados desde hace 10 años que habrían sido observados. Hemos llegado ya a un acuerdo de convenio, los montos están ya establecidos, hemos llegado ya a estipular el mecanismo cómo vamos a proceder. Son cerca de $9,5 millones, precisó Pirco, que corresponden al periodo 2012-2020 en que en máximo 7 días serán pagados. Una vez firmado el convenio ya viene el trámite interno, que es normal para cualquier prestador y que conlleva a que se depositen esos valores en el transcurso de una semana. Queda otro monto pendiente, el de los servicios oncológicos ofrecidos por Solca a pacientes derivados del IES durante el año pasado y lo que va
del presente. Ese valor será auditado. También vamos a firmar un acuerdo de compromiso para con eso ya igualarnos en cuanto a las auditorías y a los pagos que tenemos que hacer a Solca. José Jovín, presidente de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, destacó la predisposición al diálogo y al acuerdo que han tenido los actuales directivos del Seguro Social. Ha sido lento, ha sido demorado, con mucha controversia. No obstante, una vez que llegó el señor Alfredo Ortega a la presidencia del IES, las situaciones se agilitaron. Aunque hizo hincapié en la necesidad de recibir el pago hasta fin de mes. Ojalá que sea antes que termine el mes, el viernes. No obstante, si se demora pues, por trámites internos normales, no quedará más que esperar. El IES ha venido arrastrando con Solca una deuda de 140 millones desde el año 2008, que constantemente ha generado reclamos principalmente por el incumplimiento de los acuerdos de pago. Luisa María Heredia, 24 horas. El juez de garantías penales de Guayas, Patricio Vidal, pidió a la Interpol que emita la difusión roja para Jorge Enríquez Aguilera, el ex jefe de compras públicas del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Vidal dictó prisión preventiva en contra de Enríquez, involucrado en un proceso de peculado por la compra de insumos médicos para área de traumatología del hospital. Las notificaciones rojas de la Interpol se utilizan para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.